Bueno, les voy a explicar cómo utilizar un indicador de soportes y resistencias. Primero, tenemos aquí un mercado. En este caso estamos utilizando el oro, estamos en temporada de 15 minutos. En este caso les voy a indicar cómo funciona y de qué manera lo aplicamos en nuestra estrategia. Primero que todo, vamos a marcar y les voy a explicar cómo es que nosotros nos damos cuenta que tenemos soportes y resistencias. Recuerden que el mercado siempre se mueve tendencia alcista, tendencia bajista, tendencia alcista, tendencia bajista. Es decir, cuando estamos en una tendencia bajista, una subida, una bajada, una subida que no supere la subida anterior, una bajada que supere la bajada anterior y un pequeño retroceso que llegue a nuestra bajada anterior y que no la supere ni supere la subida anterior y continúe cayendo. En este caso, nosotros vamos a marcar esas zonas que serían, como por ejemplo, zonas muy claves, que serían estas zonas de aquí. Por ejemplo, aquí tengo un retroceso grande, recuerden, una bajada. En este caso aquí culmina nuestra bajada en esta zona de aquí, que sería más o menos en este sector de aquí. Justo el mercado sube, llega aquí, genera un nuevo height. Esta zona aquí, el height es la zona más alta, generándonos una resistencia, que nuestra resistencia la voy a marcar aquí, le voy a poner resistencia, perdón, aquí voy a poner resistencia para tener de referencia, y aquí soporte. Entonces, cuando el mercado está por debajo de las líneas, nosotros estamos indicando que la parte superior es una resistencia y la parte de abajo, la parte inferior, es un soporte. En este caso, digamos que el mercado entró aquí, formó este load, subió formando este height, volvió a caer, testeando el anterior load, volviendo a subir. En este caso, aquí tenemos dos opciones claras, que es, primero que todo, tener en cuenta que estamos en medio de lo que son los soportes y resistencias. Entonces aquí tenemos que tener mucho en cuenta y mucha precaución, porque no sabemos qué vaya a causar el mercado en esta zona, si un rompimiento al alza o rompimiento a la baja, en este caso una tendencia bajista. Como nosotros venimos una tendencia bajista, y deben de saber algo muy importante, es nunca operar en zonas que el mercado ya esté por finalizar o cuando esté por más del 50%. Yo recomiendo no operar. ¿Por qué? Porque ya está cumpliendo prácticamente, de decir así, el 50% de totalmente del movimiento, ¿ya? Justamente en esta zona de aquí formó lo que serían patrones, formó esta resistencia y estos soportes, y son puntos claves que yo me marqué y esperé reacción. Reacción es este movimiento de aquí. Ahora bien, si se percataron y están siguiendo la estrategia, se dan cuenta que aquí tenemos un patrón que nosotros utilizamos en nuestra estrategia. Justamente aquí se forma el patrón, en esta zona de aquí se forma el patrón y se va de lo lindo. Entonces, ahora bien, ustedes se preguntarán cómo funciona la resistencia y los soportes. En nuestra estrategia lo vamos a aplicar cuando el mercado esté llegando a la zona de soportes, siempre y cuando sean para compras, ya que los soportes, recuerden, son las partes de abajo y la resistencia es la parte de arriba. Entonces, un ejemplo, aquí vengamos en una tendencia alcista, el mercado ya haya hecho un retroceso al alza, baje para hacer un rebote, rebotó en el soporte anterior, aquí formó nuestro patrón, y esto es un indicativo muy clave de que el mercado va a seguir, bueno, va a continuar subiendo. Entonces en este caso no lo formó, pero más adelante formó un patrón de ventas, que si hubiésemos hecho nuestra operación normalmente como la sabemos hacer, 10 puntos de stop loss, 15 de TP, hubiese salido positivo, ¿ya? Recuerden, soportes y resistencias lo utilizamos para tener aún más confirmación.
Podemos esperar para tener más seguridad cuando llegue a estas zonas y operar, o bien podemos operar en estos movimientos. No hay ningún problema, solo que tienen que tener en cuenta que los soportes y resistencias son, pues, le dan mayor efectividad a la estrategia. Ahora bien, esta zona de aquí se va a convertir en otra resistencia. ¿Por qué? Porque justamente aquí tenemos puntos claves donde el mercado generó un nuevo height. Obviamente este height es más pequeño que el height anterior, entonces este de aquí sería un height pequeño y sería una resistencia nueva. ¿Ya? Tienen que tener en cuenta que esta resistencia, al ser más corta, pues el mercado no la va a respetar con mayor fuerza. No estamos diciendo que no funcione, pero el mercado no va a tener la misma reacción que vaya a tener si llega a esta zona, ya que esta zona es un poco más alta y al ser más alta, pues el mercado, mientras va subiendo a querer topar, va teniendo mayor fuerza y al momento que llega a esta zona, pues va a perder toda esa fuerza que tuvo y puede que haya un retroceso en ventas. ¿Ya? Pero igual nosotros marcamos esta zona porque son zonas de puntos importantes y si llega a tocar, chévere, en buena hora, y si llega a hacer rompimiento, como lo está haciendo justamente en esta zona, sucede exactamente esto de aquí. Si ven, esta parte de aquí no la respeta porque obviamente es un height más pequeño, pero hay zonas más adelante que sí las llegan a respetar, ¿ya? Pero como les digo, yo las marco porque son puntos que yo tengo de referencia. Ahora bien, continuemos. Entonces en la parte de aquí, por ejemplo, si se dan cuenta, el mercado llegó aquí generando este soporte y el movimiento del mercado hace la ruptura y vuelve y lo testea, cae. En esta parte de aquí, lo que hace el mercado es formarnos un pequeño low, lo voy a marcar, y el mercado lo que hace es volver a subir con el cambio del load formando este patrón, pero como tienen que tener en cuenta, y yo siempre les he dicho algo, nunca se opera en contra de la tendencia. Aquí no vamos a operar en compras, es evidente y clarísimo que no vamos a operar en compras. ¿Por qué? Porque recién venimos de una tendencia bajista y en esta zona de aquí recién está haciendo el cambio de tendencia alcista y no tenemos confirmaciones claras y mucho menos con lo que está haciendo aquí. ¿Y qué es lo que está haciendo aquí? Justamente rebota en este soporte que obviamente el mercado va a estar por debajo de esta línea de aquí, el mercado va a estar, déjenme indicarles, el mercado al estar por debajo de nuestro soporte, ese, ese, ese soporte pasa a ser un una resistencia. Entonces este soporte de aquí pasaría a ser una resistencia y si el mercado retrocede, lo toca de nuevo, es un indicativo de que no tiene la fuerza suficiente para sobrepasarlo y continuar la tendencia alcista. Es una clara evidencia de que el mercado no va a hacer el cambio de tendencia y va a continuar cayendo. ¿Cómo pasa aquí? Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Como ya tenemos esta confirmación, tenemos claramente, como se puede ver, un mercado que está perdiendo fuerza alcista, que no está dejando que los compradores lleguen a romper ese soporte. ¿Qué es lo que hacemos en este caso? Esperar una confirmación de venta. Claramente tenemos nuestra entrada perfecta aquí. Si se dan cuenta, yo esperé aquí, me dio esta entrada en venta, ingresé en el punto más alto, que recuerden que nosotros siempre ingresamos en el punto más alto, y pongo mi TP y mi take profit. Puedo poner 1 a 20 como yo quiera. Yo, para asegurar siempre, el mínimo es 1 a 15 y 10 puntos de stop loss. Entonces claramente tenemos una entrada perfecta con lo que sería el soporte y resistencia. De esta manera ocupamos lo que son las resistencias y los soportes. Recuerden, cuando el mercado está por debajo y arriba está un soporte anterior, ese soporte anterior pasa a ser una resistencia. Este soporte de aquí sería el nuevo soporte y la resistencia serían todas las que están por encima. Es decir, este de aquí ya no sería un soporte, sino una resistencia. ¿Ya? Ahora bien, más adelante, si se dan cuenta, el mercado vuelve y testea aquí, hace un rompimiento. ¿Qué es lo que sucede aquí? El mercado hace el rompimiento, cierra por fuera, pero con la siguiente vela vuelve y ingresa. Entonces ese rompimiento se anula y el mercado continúa. Vuelve y testea. Aquí forma otra vez un patrón de ventas. El mercado no llegó a topar ese patrón de ventas. Yo puedo ingresar aquí, pongo mi TP, stop loss 10 a 1 y 15 puntos de stop loss, de take profit. Si se dan cuenta, a pesar de todo el movimiento, un poco de tiempo después, terminó dándome take profit. Ahora bien,
Aquí hace el rompimiento, justamente en esta zona hace el rompimiento, vuelve e ingresa, como se dan cuenta, vuelve e ingresa a nuestra zona. Aquí podemos tener una confirmación clara en bajista, pero ¿qué es lo que sucede? El mercado no tuvo la fuerza suficiente para hacer la ruptura y continúa cayendo. Ahora vamos a ver, porque si nos damos cuenta, en esta zona testea dos veces, una vez aquí y una vez aquí. Vámonos primero a ver si más atrás no hay zonas importantes o no hay zonas claves de que el mercado haya estado haciendo ahí un retesteo. Si nos damos cuenta, justamente aquí tenemos un pequeño low. Si se dan cuenta, en esta zona de aquí tenemos un pequeño low que yo lo voy a marcar para tenerlo aquí. Si se dan cuenta que el mercado está aquí, hace el rompimiento, cae un poquito, vuelve, ingresa, vuelve y cae y continúa la tendencia alcista. Ahora bien, como esta es una zona de un low anterior, ¿qué es lo que yo vengo? Me vengo a mi mercado actual, entre comillas, porque tenemos que tener en cuenta que es un mercado que nosotros pues ya no podemos operar por el momento, pero en ese tiempo, en este mercado estamos operando, y si se dan cuenta, esas son las zonas que el mercado ha estado testeando. Por ese motivo, el mercado ha llegado a esta zona de aquí y ha hecho este retroceso cambiando la tendencia. Recuerden que eso se utilizan los soportes y resistencias. Este de aquí pasaría a haber hecho un soporte y este de aquí sería la resistencia, ¿ya? Recuerden, siempre y cuando nosotros estemos por debajo de ese mercado. Si estamos por arriba son soportes, si estamos por abajo son resistencias. Entonces, por ese motivo hizo este retesteo de aquí y cambia las tendencias. Ahora bien, más adelante hace rompimiento y se forman nuevos patrones de soportes y resistencias. Si se dan cuenta, vuelve y testea este patrón de aquí del mercado anterior, lo vuelve y lo testea y cambia la tendencia de nuevo. ¿Ya? Ahora bien, vamos a buscar otra para que se den cuenta. Voy a borrar esto de aquí. Estas líneas de aquí yo nunca las borro. ¿Por qué? Porque yo siempre las dejo para poder identificar el mercado. Hay líneas que pueden borrar si ustedes desean o pueden tener de referencia. Yo las dejo para tenerlas un poco de referencia y puedan lo que sería utilizarlas más adelante como sucede aquí. De referencia para que ustedes sepan por qué el mercado retrocede en esas zonas. ¿Ya? Ahora bien, vamos a continuar. Yo aquí puedo marcar lo que sería otro soporte y resistencia en esta zona de aquí. Puedo marcar aquí también uno, aquí uno, ¿ya? Si se dan cuenta, yo marco aquí un pequeño height que hay aquí y un pequeño low que hay en esta zona de aquí, ¿ya? Si se dan cuenta, el mercado viene cayendo, hace su movimiento y vuelve y sube, rompe esta resistencia convirtiéndose en un soporte y va hacia mi resistencia anterior, pero continúa subiendo. El mercado trata de retestear esta zona de aquí, como yo la tengo un poquito más bajo, pero en realidad podemos ponerlo por ahí, la retestea, la toca y el mercado continúa cayendo. Si se dan cuenta, retestea, toca, cae, retestea, toca, cae, así sucesivamente. Entonces aquí, por ejemplo, el mercado trató de hacer lo mismo, a lo que cayó, rompió un poco, volvió a ingresar, volvió a cerrar por debajo y en la siguiente vela ingresó. Totalmente lo que está haciendo aquí. El mercado volvió a tocar esa zona de resistencia, el mercado cambió la tendencia un poco, subió un poco, pero no tuvo la fuerza suficiente, se quedó en la resistencia y cambió la tendencia. ¿Ya? En este caso, como estamos en una tendencia alcista, obviamente por ende no voy a buscar ventas porque estamos en una tendencia alcista. Entonces, esta zona de aquí ya quedaría prácticamente inoperable porque ya formó todo lo que tenía que formar. Ahora bien, se formarían nuevos patrones y seguiríamos la tendencia. Ahora bien, yo lo que sé hacer y lo que ustedes pueden hacer si van a analizar nuevos puntos de entrada es borrar todas estas líneas para tener un poco de referencia y con el tiempo pues ustedes van operando y van a ir volviendo a marcar las líneas. Pero si no se les obstruye las vistas, pueden dejar las líneas que ustedes quieran. Ahora bien, como yo estoy analizando esta zona de aquí, hagamos una suposición que el mercado esté ahorita en vivo por aquí, entonces yo voy a dejar marcada lo que serían de una vez los lows que tuve, serían estos de aquí y estos dos de aquí. Y los highs que tuve un high de aquí, un high de aquí y un high de aquí, ¿ya? Entonces no marco porque es prácticamente, este sería mi height. Este de aquí, al no tener cuerpo, no puedo utilizarlo como un height, entonces la mecha pues no me da una confirmación, por decir así, confiable, entonces prefiero
ponerla directamente en el cuerpo, que sería el high anterior. Entonces estos serían mis nuevos puntos de apoyo donde yo me voy a guiar. Si nos damos cuenta, el mercado siempre hace los rebotes en esas resistencias. Recuerden que el mercado siempre busca las más lejanas que estén. Puede que llegue aquí, puede que llegue aquí o puede que llegue aquí. Nunca va a llegar de una a la más cercana o a la mediana. El mercado siempre elige las más lejanas. Entonces yo siempre les recomiendo que busquen las que estén más lejitos del mercado actual. Entonces si se dan cuenta, venimos así, venimos en zigzag, el mercado topa aquí, genera este low, marco mi tendencia, vuelve y sube, aquí marco lo que sería el high, el mercado lo sostiene, generando este pequeño load y el mercado sube. A lo que sube, genera una tendencia, pequeño retroceso, toca otra vez mi low anterior, que en este caso sería mi soporte, tocando el soporte lo respeta y continúa la tendencia alcista. Sube, 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 sube. Aquí hace un pequeño stop para hacer un pequeño retroceso y aquí en lo que hace el pequeño retroceso genera un nuevo height, en este caso una nueva resistencia y cae, rompe el soporte anterior. Aquí tenemos que buscar compras porque hace rompimiento y ¿qué es lo que va a hacer el mercado? Buscar estos bajos de aquí. Se forma mi patrón aquí, justamente en esta zona, ingreso en el retroceso, ya se ven 10 puntos de stop loss y 15 puntos de take profit. ¿Ya? En este caso no llegó a los 15 puntos de take profit, pero ¿qué es lo que nosotros siempre aplicamos? El break even. Entonces si llegó a esta zona de aquí y superó los highs anteriores, o perdón, en este caso para que me entiendan, los soportes y resistencias anteriores, los puntos más altos, aplicamos el break even, que es bajar el stop loss a punto de entrada y aseguramos un poquito de ganancia y cerramos esa operación en positivo, porque tenemos muy buena entrada, pero pues por el momento el mercado no quiso reaccionar completo, entonces por eso aplicamos lo que es un break even. Ahora bien, aquí es el retroceso en esta zona, el mercado sube, 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 toca esta zona aquí, retrocede un poquito, cierra, genera un poquito más de vela, vuelve y topa, pero ahora bien, lo que nos hace es un rompimiento y nos rompen los últimos soportes. Entonces, esos aquí rompen las resistencias y se forman soportes. Al hacer esto, el mercado, ¿qué es lo que va a hacer aquí? Va a volver a testear para volver a seguir subiendo. Entonces, si testeaba aquí y formamos un patrón para compras, yo hubiese ingresado en compras inmediatamente, pero en este caso no me formó mi patrón, así que no puedo operar. Aquí lo formó en esta zona de aquí, justamente en esta zona de aquí forma mi patrón. Entonces yo hubiese puesto mi operación en el retroceso, no me había percatado de aquí, justamente lo acabo de ver. Ingreso en el patrón, por ejemplo, puedo ingresar por aquí, pongo aquí mis 15 puntos de TP, 10 puntos de stop loss y tengo otra operación en positivo. ¿Ya? Eso es a lo que voy. Si te damos cuenta, aquí estamos aplicando soportes y resistencias y de esa manera funciona. Entonces, ahora bien, esta zona de aquí sería la zona más alta del mercado. Entonces yo no voy a marcar ni esta ni esta, voy a marcar la más alta, que sería esta de aquí. Este sería mi nueva resistencia, porque sería el punto más alto. Ahora bien, voy a borrar todas estas líneas de nuevo porque ya el mercado se me está saturando, entonces para no que se vea mucho lo voy a borrar. Ustedes lo pueden dejar si se sienten cómodos. Yo lo hago porque el mercado pues se me satura. ¿Ya? Pero aquí yo me voy guiando porque igual yo más o menos las identifico. Entonces aquí, si nos das cuenta, tenemos aquí, como les decía, el soporte que teníamos marcado anteriormente. El mercado baja, lo vuelve y lo testea y respeta este soporte cambiando la tendencia. Cambia la tendencia y continúa subiendo. Aquí en esta zona aquí continuó subiendo, pero perdió fuerza y continuó cayendo. Aquí hace un rompimiento, en esta zona de aquí hace lo que es el rompimiento y forma lo que es una pequeña caída. Si se dan cuenta, cae el mercado, cae el mercado, cae el mercado. Aquí se formó nuestro patrón para poder ingresar. ¿Qué es lo que pasa? Que es una zona muy pequeña y pues podíamos correr el riesgo de que el mercado se retrocediera como lo hizo aquí. Porque recuerden, cuando el movimiento cumple más del 50%, no lo operamos. ¿Y cómo sabemos cuando cumple el 50%? Fácil. Nos vamos aquí donde dice herramientas de Fibonacci y nos vamos a utilizar el retroceso de Fibonacci. Vamos a marcarlo y vamos a dar clic en la zona de arriba y lo damos hasta el último movimiento que tuvo el mercado. En este caso sería
el movimiento de aquí. Entonces nos damos cuenta, el 50% de nuestro mercado sería prácticamente nuestro soporte. Entonces si nuestro mercado rompió este soporte, ya prácticamente estaría completándose el 50% y nosotros no podemos operar ese movimiento. ¿Ya? Otra manera para que nosotros podamos identificarlo cuando estamos operando en vivo es marcar toda la tendencia alcista que tuvo. Si estamos buscando, si está el mercado cayendo, ¿cómo marcamos esto? Vamos a ver el Fibonacci y le vamos a dar el último low que tuvo hasta el último high, que sería en la parte de arriba. Entonces nuestro 50% sería esta zona de aquí, la zona de aquí donde tenemos poquito más abajo ese soporte. ¿Ya? Recuerden, cuando supera ese 50%, yo recomiendo no operarlo porque el movimiento ya lo completó. Cuando supera este 50% no opero. Hay gente que espera hasta el 61, el 70 o máximo hasta el 71% más o menos, que sería por aquí. Yo en lo personal en estos dos rangos, cuando están estos dos rangos entre el 50 y el 61%, yo no lo opero porque ya prácticamente estaría entrando a la Golden Zone, que sería la zona donde el mercado siempre tiende a hacer retrocesos y es un poco peligroso. Entonces eso es una recomendación que yo les doy. Ojo, son recomendaciones. Si ustedes operan de esa manera, no pasa nada, ya es decisión de cada quien. Y bueno, entonces aquí continuamos. En este caso, el mercado, pues, ese día viernes y jueves, ya cierre de mercado, pues se puso un poco loco y pues tuvo esta caída. Entonces, por el momento no pudimos marcar más zonas de soporte y resistencia porque el mercado pues ya prácticamente se desplomó. Aquí lo que tuvimos que esperar es que el mercado formara nuevas zonas, que es lo que se le llama esperar a que construya estructura, y pues estuvimos esperando hasta que formen nuevos patrones. ¿Cuáles serían esos patrones? Por ejemplo, aquí sería este height, este low de aquí. Recuerden que yo nunca marco en las mechas más grandes. Tenemos por aquí este pequeño height, que por lo general yo no marco tantos esos pequeños height, yo siempre cojo una sola tendencia. Y tendremos también lo que sería este de high de aquí, este pequeño high de aquí. Lo que tendremos también por aquí, este retroceso de aquí y el siguiente movimiento de acá. Entonces, un ejemplo, ya tengamos este movimiento marcado. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? El mercado siempre, recuerden, va a tener que respetar esas zonas. Entonces, cuando el mercado esté por aquí, un ejemplo, aquí ustedes podrían haber ingresado en compras. ¿Por qué? Porque ingresábamos en compras. Porque el mercado aquí tuvo una caída generando un low anterior, pero el low que generó aquí no sobrepasó ese low. Eso es un indicativo clave de que el mercado está perdiendo fuerza, no pudo superar ese low anterior y hace el cambio de tendencia. Si se dan cuenta que hace el cambio de tendencia. Ojo, aquí pueden tener dos cosas a favor y una en contra. Que sea que el mercado ingrese a esta zona, testee la zona de nuevo, testee aquí, caiga y puedan ingresar en compras. O bien que se pueden ir directamente como sucedió aquí. Y la otra en contra es de que el mercado cumple todos los factores para poder hacer el cambio de tendencia, pero que lo que pasa, que como tenemos que tener en cuenta y ver noticias, que es muy clave, muy importante, si estamos en una zona de noticias, una zona pues peligrosa, obviamente el mercado puede reaccionar con volatilidad y nos termine liquidando, que sería pues que nos termine sacando. En este caso sí respetó esta compra y nos terminamos yendo en positivo. Ahora bien, si nos damos cuenta, el mercado trató de llegar hasta el último halt grande que tuvimos, si se dan cuenta en estas zonas aquí, pero el mercado no pudo llegar. Entonces aquí por ejemplo marcaríamos un movimiento y marcaríamos esta zona de aquí como soporte. Recuerden, estas mechas yo casi no las marco, no las utilizo. Las pueden marcar directamente desde la mecha más corta que hayan tenido. Pueden marcarla directamente desde aquí o directamente desde acá, que fue el movimiento más grande. Si se dan cuenta, esta zona de aquí la testeó y cayó, pero no tuvo la misma fuerza que la zona más arriba. Ya, si se dan cuenta. Por eso yo casi no marco esas zonas, sino marco como que las zonas más grandecitas, que son mejores para tener más lo que sería más efectividad en el momento de los rebotes. Ahora bien, recuerda, otra cosa muy importante y clave que les digo y tengan en cuenta. El hecho de que nosotros marcamos soportes y resistencias no significa que el mercado va a llegar 100%
a tocar la zona. Son puntos de referencia, no son puntos que el mercado tiene que llegar o el mercado está obligado a llegar. Son puntos de referencia que nosotros tomamos para poder nosotros sabernos guiar y saber entrar en la operación. Hay veces, como sucede aquí, si nos damos cuenta, el mercado, por más cerca que estuvo, no llegó a tocar. Aunque respetó esta zona, lo que tenía que hacer correctamente era tocar esta zona de aquí, continuar la tendencia alcista, pero no lo hizo. Este ejemplo de aquí, este escenario, se nos va a presentar muchas veces al momento que analicemos. Entonces, tengan que tener en cuenta de que no es que esto sea lo que sería una confirmación del 100% para poder operar. Es una referencia que nosotros utilizamos para poder analizar y guiarnos al momento de estar operando. Si nos damos cuenta, esta zona de aquí más adelante tuvo un rebote y se desploma el mercado. Aquí nosotros hubiésemos operado, hubiésemos tenido una operación increíble. ¿Ya? En esta zona de aquí el mercado trató de llegar a la parte más alta, pero no lo hizo porque no tuvo la fuerza suficiente. Pero luego el mercado sí lo hizo, tocó y cerró otra vez por debajo, ¿ya? Llevándose la liquidación acumulada de aquí. Entonces, en esta zona de aquí nosotros hubiésemos operado, recuerden, siempre operamos en el retroceso, siempre en el retroceso. Yo aperturo con división, es decir, una pequeña operación aquí y el restante cuando hace el retroceso. Entonces, más o menos si hubiésemos aperturado por aquí 10 puntos de stop loss, 15 puntos de take profit, break even y fácilmente nos hubiese sacado con ganancia. Ahí está. Una zona con ganancia, entrada buena, perfecta, y hubiésemos salido en positivo en esta entrada aquí. Ahora bien, yo sé que más aquí en este mercado hay varias zonas de entradas, como por ejemplo aquí, en esta zona nosotros hubiésemos aperturado una compra, hubiésemos puesto 10 puntos de stop loss y 15 puntos de take profit. ¿Ya? Esta zona de aquí llegó el mercado, tocó y formó nuestro patrón y se fue. Eso es lo que nosotros buscamos. Obviamente no voy a ir marcando una por una porque obviamente no es lo que el fin del video, sino enseñarles cómo se debe de marcar lo que serían las zonas de soportes y resistencia. Entonces, una vez esto esté claro, ya deben saber cómo funciona. Por ejemplo, aquí, si se dan cuenta, el mercado llega a nuestro soporte anterior que tenemos marcado aquí, forma este pequeño retroceso y continúa bajando. ¿Ya? De la misma manera es de que funciona todo este movimiento y este movimiento y este movimiento. ¿Ya? Entonces, de esa manera es que funciona el soporte y resistencia.